Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Léemelo en esta quinta temporada. Yo soy Fernando Reveil y en esta ocasión estoy muy emocionado porque vamos a recibir a uno de los artistas contemporáneos más reconocidos a nivel internacional. Su obra se ha expuesto en muchos de los recintos del arte contemporáneo más importantes del mundo, como la Tate Modern, el Pompidou, el Walker Art Center, el New Museum, la Haus der Kunst y por supuesto también muchos espacios importantísimos del arte en México. Su obra incluye el dibujo, la pintura, la escultura, la instalación, el video, el performance y la escritura. Estoy muy emocionado de que hayas aceptado nuestra invitación, Abraham Cruz Villegas. Bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar, sí, de tu trayectoria, de tu obra, pero nos vamos a enfocar en tu faceta lectora. Entonces, quisiera empezar preguntándote, ¿cómo recuerdas que fueron tus experiencias con libros al principio de tu vida? Bueno, yo crecí en una familia de personas que leen, mi madre, mi padre, mis hermanos y mis profesores, mis profesoras también, y aprendí a leer muy chiquito, aprendí a leer a los 5 años y desde entonces no he parado y es una cosa que yo siento que pudiera analizarse desde muchas perspectivas. Yo diría que es una cosa compulsiva y que no es fácil de detener y que siento que ha sido como el principal alimento de mi trabajo y de mi identidad y que pudiera hablar por mucho tiempo, por muchas horas de cómo ha sido este proceso de alimentación espiritual desde entonces, desde que era chiquito hasta ahora. Uh-huh. ¿Y recuerdas algunos de los títulos de los primeros libros que leíste? Sí, yo empecé a leer la enciclopedia Uh-huh. desde muy chiquito, que era probablemente lo que estaba a la mano, y mis papás que leían también bastante, leían cosas, mi mamá sobre todo, cosas más de orden político, sobre la teología de la liberación, sobre los procesos de lucha por la propiedad de la tierra, de la organización social, procesos comunitarios, procesos de ideologización también, procesos de politización de la comunidad, en términos del espacio donde yo crecí y nací, en la colonia Jusco, en los Pedregales de Coyoacán, muy cerca de aquí de la UNAM, y que fue algo parte de, como digo, del proceso de mi construcción de la identidad. Uh-huh. Mi padre, por otro lado, leía cosas más filosóficas, más teoría, cuestiones, por ejemplo, de la Gestalt, cuestiones de hermenéutica, cosas más asociadas también a asuntos visuales. Mi papá fue comunicólogo también, además de que fue fraile, además de que fue artesano, entonces como que había muchas fuentes, digamos, de alimentación por ese lado, y pues yo un poco me hice un híbrido de esas dos, al menos. ¿Y tienes algunos rituales de lectura? Es decir, ¿prefieres leer en la mañana, en la noche? ¿Te gusta hacerlo en silencio, con música? En realidad no tengo ningún ritual para nada. De hecho, la palabra ritual me es muy ajena. En todo caso, tengo un desorden compulsivo, como decía, de todo tipo. Soy muy consumista, soy un consumidor de imágenes y un consumidor de textos. Entonces leo todo y veo todo y escucho todo y al mismo tiempo. Entonces es más un caos que no tiene ningún sentido, pero que en mi neurosis compulsiva, otra vez ya van como 4 veces que lo digo, tiene mucho sentido. Entonces yo puedo leer y escribir con música, no puedo de hecho hacer nada sin música y me gusta mucho también poner atención a las letras, entonces me distraigo mucho y ocasionalmente he escrito canciones también y están grabadas algunas de ellas por músicos y bandas, grupos y es como una simultaneidad acumulativa, problemática, pero que yo creo que es un muy buen modo de describir mi identidad también. Esa cosa de leer, escribir, escuchar y hacer además otras cosas al mismo tiempo como cocinar o conversar. Increíble. Bueno, pues vamos a dar paso al primer libro que nos has propuesto para leer el día de hoy. Y se trata de, bueno, si quieres enseñarnos el tuyo, El ombligo de los limbos y El pesanervios de Antonin Artaud. Sí. Cuéntanos por qué escogiste este libro. Bueno, este es un libro que leí en la adolescencia y me impresionó mucho. Yo era y he sido muy amante de la poesía y yo quise ser poeta de joven,
y lo intenté, escribí y luego quemé todo, tiré a la basura, pero estaba muy influenciado sobre todo por una generación de poetas mexicanos de la vanguardia de hace un siglo, la generación de los contemporáneos, donde ellos se reconocían como un archipiélago de soledades, es decir, un grupo sin grupo, donde sobresalieron Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, puedo recitar todos los nombres. Y había alguien que me llamaba poderosamente la atención, un poeta veracruzano de Jalapa, Jorge Cuesta, que era además un crítico de arte muy poderoso y muy filoso. Y tiene un poema que se llama Canto a un Dios Mineral, que me sorprendió mucho. Y eso me llevó a otras lecturas, como lo de Artaud, en donde hay un poema aquí que me cautivó en cuanto a su manera y su capacidad de poder describir algo sin emociones, como un estado gélido del espíritu. Increíble. ¿Te refieres a la descripción de un estado físico? Así es. Bien, pues mira, ¿te gustaría que empecemos leyendo El ombligo de los limbos? Sí. Bien. El ombligo de los limbos. Donde otros proponen obras, solo pretendo mostrar mi espíritu. La vida es quemar preguntas. No concibo obras como separadas de la vida. No me gusta la creación desprendida. Tampoco concibo al espíritu desprendido de sí mismo. Cada una de mis obras, cada plano de mí mismo, cada floración glaciar de mi alma habla por mí. Lo mismo me reconozco en una carta escrita para explicar la retracción íntima de mi ser, la insensata castración de mi vida, que un ensayo exterior a mí y que se me presenta como una gestación indiferente de mi espíritu. Sufro lo mismo si el espíritu no está en la vida que si la vida no está en el espíritu. Sufro para hacer entrar al espíritu órgano, al espíritu traducción o al espíritu intimidación de las cosas, al espíritu. Suspendo este libro en la vida. Quiero que lo muerdan las cosas exteriores. Y para comenzar, todos esos sobresaltos en tenaza, todas esas titilaciones de mi yo porvenir. La corriente del espíritu arrastra como trozos de hielo estas páginas. Que me disculpen mi libertad absoluta. Me niego a hacer cualquier diferencia entre los minutos de mí mismo. No me reconozco en el espíritu de plan. Hay que acabar con el espíritu y con la literatura. Que el espíritu y la vida comuniquen en todos sus niveles. Quisiera hacer un libro que inquiete a los hombres, que sea como una puerta abierta que los lleve a donde nunca hubieran aceptado ir. Una puerta que desembocara simplemente en la realidad. Y esto no es el prefacio de un libro, no más que los poemas, por ejemplo, que lo van marcando o que lo designan con todos los furores del malestar. Esto es solo un trozo de hielo mal tragado. Me gusta mucho, gracias por leerlo. Yo esto lo leí recomendado por mi profesor Romeo Tello en la Prepa 5, en Cuapa. Fue mi profesor también. Bueno, Romeo es alguien a quien yo le debo la capacidad de aprender a leer en un sentido profundo, con un aparato crítico, con una mentalidad constructiva, es decir, ser capaz de leer como un acto creativo. Y yo le sigo agradeciendo a Romeo eso. Y me encontré, bueno, él me recomendó leer esto y me ha influido tanto porque creo que rebasa la literatura y puede hablar de cualquier, no solamente proyecto de arte, sino de vida. Y de lo que tú leíste es muy distinta la versión, hablando de traducción, que el poeta Artaud lo menciona, la traducción de Conrado Tostado en la edición reciente de Sexto Piso de la obra completa de Artaud, es muy distinta a la que yo leí cuando era joven, en donde él, por ejemplo, cambia un contexto quitó baba, Conrado, y le llama de otra manera, pero que en el original a mí me parecía muy sorprendente que alguien hablara de la baba como un elemento de inteligencia. Y lo sigo pensando así. En este texto también hay una frase que me resuena contigo y con tu trabajo. No sé si tú estarás de acuerdo. Cuando dice, no me reconozco en el espíritu de plan. Así es. Y además de que creo que hay para quien conozca al poeta Artaud, hay una voluntad que pareciera autodestructiva o destructiva de lo humano, en donde él quería en realidad escapar él decía, yo quiero vomitar a Dios de mí.
y es como un poco sacar lo divino para ser solo animal, ser solamente carne, ser solamente putrefacción. Y creo que en un punto lo logró en la construcción de un lenguaje que solo él podía entender. Y yo creo que yo he intentado por muchos caminos hacer algo similar, pero no tengo para nada, no me puedo colgar esa medalla ni compararme con alguien tan impresionante como Artaud en su capacidad anarquista auténtica, no inhumana ni antihumana, sino solo anarquista. Pues me conmueve mucho lo que dices. ¿Te gustaría que leamos otro fragmento? ¿Sí? Por favor. Mm, La descripción de un estado físico, tal vez, Va, perfecto. ¿no? Descripción de un estado físico. Sensación de quemadura ácida en las extremidades. Músculos torcidos y como en carne viva. Sentimiento de ser vidrio y quebradizo. Miedo. Retracción ante el movimiento y el ruido. Un desasosiego inconsciente ante los pasos, los gestos, los movimientos. Una voluntad perpetuamente en tensión ante los gestos más simples. Renuncia al simple gesto. Una fatiga arrasadora y central. Una especie de fatiga extractora. Movimientos por recomponer. Una suerte de fatiga de muerte, fatiga del espíritu, debida a la aplicación de la tensión muscular más simple, al gesto de tomar, de aferrarse inconscientemente a algo, de sostenerlo con una voluntad aplicada. Una fatiga del comienzo del mundo, sensación de cargar su propio cuerpo, un sentimiento de fragilidad increíble que se vuelve dolor quebrantador. Un estado de entumecimiento doloroso, una suerte de entumecimiento localizado en la piel, que no impide el movimiento, pero cambia la sensación interna de las extremidades y da a la simple posición vertical un valor de esfuerzo victorioso. Algo localizado en la piel, probablemente, pero sentido como la supresión radical de una extremidad, que solo ofrece al cerebro imágenes filiformes y algodonosas de extremidades, imágenes de extremidades lejanas y fuera de lugar, una suerte de ruptura interior de la correspondencia entre todos los nervios. Un vértigo movedizo, una especie de deslumbramiento oblicuo que acompaña a todos los esfuerzos, una coagulación del calor que encapsula toda la extensión del cráneo o que se recorta allí en placas de calor que se desplazan, una exacerbación dolorosa del cráneo, una afilada presión de los nervios, la nuca encarnizada en sufrir, las sienes se vitrifican o se marmolean, la cabeza pisoteada por caballos. Hablemos ahora de la descorporización de la realidad, de esa especie de ruptura aplicada, diríamos, en multiplicarse entre las cosas y el sentimiento que provocan en nuestro espíritu, donde deberían estar. Esa clasificación instantánea de las cosas en células del espíritu, no tanto en su orden lógico, sino en su orden sentimental, afectivo, que ya no ocurre. Las cosas ya no tienen ni olor ni sexo, pero su orden lógico se rompe, a veces, a causa justamente de su total falta de hedor afectivo. Las palabras se pudren ante el llamado inconsciente del cerebro. Todas las palabras, en cualquier operación mental, sobre todo en las que tocan los resortes más acostumbrados, donde el espíritu está más activo. Hice un proyecto en París hace años que partía de Artaud como un buscador de lo espiritual en lo humano, que justamente apela a esa afectividad, y que él pensaba que solo lo podía encontrar universalmente con los tarahumaras. Y vino a buscarlos a finales de los años 30 y se encontró con un universo que él se imaginó, pero que jamás lo percibió más que solo en sus rituales, curiosamente, a través del peyote, por ejemplo, y entró en un estadio distinto de la conciencia del cual ya nunca regresó. ¿Qué piensas de la obra como una prolongación de la vida y no como los dos conceptos separados? Pues yo creo que más bien son lo mismo, ni siquiera es una prolongación o una extensión. A veces se dice que la obra de un artista o de un escritor o de un cineasta o de un músico es como un reflejo del artista o de su obra, y yo, o sea, o de su vida o de su identidad. Y yo creo que en todo caso es su vida y es su obra, como creo que justamente Artaud lo logró, pero en un extremo radical de la posibilidad donde yo creo que muy pocos se han atrevido, porque sí que exige mucho, ¿no? Mucho dolor, como
todas las expresiones de dolor que hay en esta descripción del estado físico. Que ocasionalmente implicarían un enorme y un extremo placer también, y una renovación del deseo, como tal vez quisieron los situacionistas en los años 60, de reconstruir la posibilidad del deseo como algo urgente. Y creo que eso, claro, que trae en su conciencia mucho dolor, pero también un placer extremo. Muchas gracias, Abraham. Al contrario. Bueno, pues tenemos que hacer un corte, pero ustedes que nos están viendo, continúen aquí, que los esperamos para seguir conversando de más libros con Abraham Cruz Villegas. Estamos de vuelta aquí en Léemelo. Yo soy Fernando Rebel y estamos conversando con Abraham Cruz Villegas sobre algunos de los libros que han marcado su vida, su pensamiento y su trabajo. Abraham, cuéntanos sobre algunos de los libros que hayan marcado tu labor como artista, aparte de Artaud, por ejemplo. Bueno, yo recomendé 3 acá y puedo hablar de muchos más. De hecho, aquí estamos rodeados de algunos de ellos, incluso de los cuales he hecho proyectos como El tambor de hojalata de Günter Grass. Hice un proyecto en Polonia que tenía que ver con sobre todo la narrativa, el modo de decir las cosas desde la mirada de un niño que no quiere crecer. Y el horror también entre lo humano, ¿no? Pero muchos otros libros que han nutrido, está aquí Monsiváis, que fue quien me recomendó, de hecho, a una de las autoras, bueno, la autora que recomendé aquí, Concha Urquiza, fue gracias a Monsiváis que llegué a ella, y así muchos otros. Pero hay uno en particular ahí que es La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, y he acudido, digamos, a ese modelo de pensamiento en cuanto a lo que llamamos los paradigmas, y de qué manera, digamos, se pone en duda algo sobre lo que hay un consenso, que es justamente eso, un paradigma, y de qué manera el momento de transición entre un paradigma y otro es lo que a mí me gusta, en cuanto al arte y en cuanto a la literatura y la música y todo, que hay muchos ejemplos que podríamos dar, pero es ese espacio intersticial, digamos, entre la debacle de un paradigma y la construcción de uno nuevo que me llama mucho la atención y de lo que habla Kuhn. Y también pone en duda la idea del progreso como como un avance lineal, digamos, como una acumulación de conocimientos en todos los ámbitos, no solamente en la ciencia, sino que eso se traduce también pues, a la política, a la filosofía, al arte, ¿no? Claro, es como un desdoblamiento que acude a posibilidades de comprender la realidad que no son justamente ni lineales ni perpendiculares, como ocasionalmente también creemos que es, sino son oblicuas, se voltean como calcetín y pueden operar de maneras inesperadas, que justamente es lo que se hace cuando alguien viene y dice, no, señoras y señores, el mundo no es plano. Y de repente todo el mundo cuestiona a ese chavito, ¿no? A esa persona y le dice, pues, a ver, demuéstralo, ¿no? Y toma años, generaciones probablemente, que esa manera de voltear el calcetín nos quede clara para de repente que otra vez eso se vuelva una convención. Y creo que así es otra vez el arte y así es un poco todo, ¿no? ¿Te gustaría que pasemos de una vez a leer los fragmentos que elegiste? En mayor o menor medida, correspondiente al continuo que va del resultado sorprendente al previsto, los rasgos comunes a los 3 ejemplos anteriores son característicos de todos los descubrimientos de los que surgen nuevos tipos de fenómenos. Dichas características incluyen la conciencia previa de la anomalía, el surgimiento gradual y simultáneo del reconocimiento tanto observacional como conceptual, y el consiguiente cambio de categorías y procedimientos paradigmáticos acompañados frecuentemente por alguna oposición. Al examinar los documentos de la investigación del pasado desde el punto de vista de la historiografía contemporánea, el historiador de la ciencia puede sentir la tentación de proclamar que cuando cambian los paradigmas, el propio mundo cambia con ellos. Guiados por un nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos, miran en lugares nuevos y, lo que resulta más importante, durante las revoluciones ven cosas nuevas y diferentes cuando miran con instrumentos familiares en lugares en los que ya antes habían mirado. Parecería más bien como si la comunidad profesional hubiese sido transportada repentinamente a otro planeta
en el que los objetos familiares se viesen bajo una luz diferente, estando además acompañados por otros que no resultan familiares. Por supuesto, no ocurre nada por el estilo. No hay ningún traslado geográfico y fuera del laboratorio, los asuntos ordinarios continúan normalmente como antes. Con todo, los cambios de paradigma hacen que los científicos vean de un modo distinto el mundo al que se aplica su investigación. En la medida en que su único acceso a dicho mundo es a través de lo que ven y hacen, podemos estar dispuestos a afirmar que tras una revolución, los científicos responden a un mundo distinto. Pues sí, creo que me gusta mucho la manera como lo plantea, porque ese es el mundo de la ciencia. Él que pues es un académico reconocido en las universidades y demás, también de alguna manera plantea un reacomodo, digamos, de las verdades, que justamente en términos históricos siempre hay un problema cuando hay alguien que levanta la mano y cuestiona justamente la autoridad, que también sucede, el autoritarismo desde el mundo de la verdad que se sostiene desde una aula o desde un diploma. Y por ahí yo me lo trasladé, hice un desplazamiento al mundo del arte, y cuando hay alguien, un artista, que puedo dar muchos nombres, como Piero Manzoni, que dicen esto también puede ser arte, pero sin embargo las cosas siguen siendo lo que son y como las vemos. Pero hay un periplo casi diría budista o zen en todo caso, donde la montaña levita, pero al final la montaña es la montaña, ¿no? ¿Puedes mencionar cuáles obras de Piero Manzoni o piensas en alguna en particular que te haga pensar en esto? Bueno, pienso muchas, digo, en particular Manzoni y su generación, que es una generación de posguerra en particular, que venían de una devastación, como podría ser también en otro campo, el poeta Pierpaolo Pasolini, que también yo creo que de muchas maneras rompió con algunos paradigmas en el cine y en la literatura. Eh, Creo que hay casos, ejemplos muy particulares en Manzoni, por ejemplo, nombrar que una lata de mierda puede llamarse arte, y por qué no. Y claro que sigue habiendo todavía muchos cuestionamientos al respecto. Todavía hoy día, casi un siglo después, o 80 o 70 años después, sigue habiendo dudas sobre si esto o lo que yo hago, que muchas veces todavía se cuestiona, y yo diría, no es arte porque yo diga que lo es, pero hay una muy buena parte de esa ruptura con el paradigma que descompone y jala el mantel y llama la atención, no por querer llamar la atención, sino por tratar de plantear nuevas posibilidades de comprender la realidad con otros lenguajes. En tu caso, en tu obra, en tu manera de trabajar, ¿has encontrado también esos momentos en donde los paradigmas de repente empezaron a entrar anomalías, como lo dice Kuhn, hasta que entraste en crisis? Claro, justamente creo que si no hay ese proceso crítico de crisis, de una conciencia extrema también, como en el caso de Artaud, no pudiera haber esa posibilidad de recomponerse en la duda sobre un paradigma o lo que reconocemos como consenso. Por ahí yo siento que generacionalmente a nosotros, bueno, a algunas personas con las que yo crecí y yo como artistas nos tocó lidiar con esa crisis. Primero que nada con lo que uno cree que es el arte y luego con la manera de qué manera se presenta y se plantea desde un discurso complejo como un proyecto de arte, para que además cualquier persona lo pueda comprender fuera de un espacio de élite, por ejemplo, o de un consenso de la academia. Justamente creo que entraría en una posibilidad, si no democrática, más horizontal y más circular, de posibilidad de hacerlo asequible y accesible. Aquí quisiera hacer un ligero cambio de tema, digamos, porque quiero abordar tu amor por el objeto físico de los libros, ya que con este título trajiste 3 ejemplares. Claro. ¿Nos los puedes enseñar, por favor? Bueno, y sí. contarnos por qué tienes 3 ejemplares del mismo libro. Justamente, bueno, son del mismo libro del fragmento que acabas de leer de Thomas Kuhn. Este es la versión que yo leí primero, que la leí, pues todavía estaba yo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y esta fue recomendación de un par de profesores en Filosofía de la Ciencia, que me recomendaron leer esto, y luego me fui encontrando otras versiones, que son el mismo libro, pero traducido por distintos autores. Aquí hay 2 traducciones nada más, pero en distintas ediciones, y que dicen cosas distintas. Y entonces eso justamente para mí opera justamente dentro de ese mismo modelo de crisis. De qué manera esto que dice el mismo autor, de la misma manera, en su traducción se puede percibir de maneras distintas, que opera también con la traducción de la poesía.
son versiones en todo caso. No hay una que sea mejor que la otra o más verdadera. En todo caso, son simplemente percepciones distintas. Y ahí, por ejemplo, entraría una cuestión interpretativa, la hermenéutica. Va a cambiar también una percepción de eso que lee, a diferencia de lo que le leyó mi maestro o mis maestras, ¿no? En caso del mismo libro. Pero sucede que también percibimos de distintas maneras el atole y los frijoles, dependiendo de dónde los comamos y con quién. Hablando de lo afectivo, como decía Artaud también. Entonces, por ahí es que no es una cuestión fetichista del objeto solamente, que sí lo puedo aceptar en algunos casos, pero no solamente. Y que, como decía, yo soy un consumidor compulsivo, pero no por el tema capitalista, en todo caso, de una acumulación sin sentido, sino por justamente tratar de acrecentar mi posibilidad de lecturas de distintos objetos que podrían ser vistos como el mismo. Para mucha gente sería una obviedad, ¿para qué quieres 3 libros del mismo? Pero en realidad no es el mismo nunca, ¿no? Abraham, tú eres artista, eres muchas cosas, pero creo que principalmente eres artista, y sin embargo acabas de mencionar que estudiaste en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo sé que tú estudiaste pedagogía. ¿Por qué no estudiaste arte? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, justamente creo que hablando de lo que mencionaste, de un proceso de crisis, yo quise ser artista desde niño, que lo fui, como todos y todas creo que somos cuando estamos creciendo, dibujamos, cantamos, jugamos, y hay un momento en el que eventualmente alguien viene y te dice, ponte a hacer algo. A mí nunca me dijeron nada. Entonces yo seguí haciendo lo que me gustaba hacer, que es dibujar y hacer lo que sigo haciendo. Pero creo que hay algo donde quise entrar a la escuela de arte y no me gustó, porque pensé que lo que enseñaban, no sé si siga sucediendo realmente, eran técnicas de la producción del arte, no el arte como tal. Como decía mi maestro Fernando Benítez, con quien tomé clases en la Facultad de Ciencias Políticas, él decía que escribir no era tanto un oficio de escritura, sino un oficio de lectura. Y yo pensé que el oficio del arte, en todo caso, es un oficio de mirada y de lectura y de escucha. Y creo que lo sigo haciendo. Y en todo caso, mi rebeldía o mi arrogancia juvenil me dijeron que en realidad tenía que estudiar no arte, sino pedagogía para cambiar la educación artística, que obviamente no lo logré, pero lo intenté. Y he sido profesor de arte en las escuelas que he podido, en el extranjero también, por más de 30 años ahora. Y sigo, creo que tomándolo más que como un espacio de transformación de la educación, como un espacio de aprendizaje. Entonces, y digo, quien aprende soy yo. En ese sentido, sí es que se puede transformar en una microrevolución, que es la que llevo yo a cuestas. Sin embargo, sí estudiaste arte, aunque no de manera, digamos, formal o académica, pero estuviste en este movimiento, digamos, o en este famoso taller que ha pasado a la historia como el taller de los viernes. ¿Cómo era ese espacio? Bueno, esto surgió a partir de una espontánea necesidad de distintos colegas, Damián Ortega y Gabriel Curi, de reunirse con Gabriel Orozco, que es un poco mayor que nosotros, en su taller en Tlalpan. Y de ahí surgió un poco la idea de hacerlo colectivamente, en vez de hacerlo por separado. Gabriel, él les dijo, ¿por qué no se juntan? Y luego me invitaron a mí, y luego se juntó Jerónimo López, que ahora se llama Doctor Lacra, y nos juntábamos todos los viernes, por eso se llamó el taller de los viernes durante 4 años, los mismos que yo fui a la facultad a estudiar pedagogía. Entonces fue un proceso paralelo, al principio medio esquizofrénico, pero al final todo tenía sentido. Y allí fue donde un poco conjugué esas dos posibilidades de mi identidad como algo híbrido, otra vez, no solo de mi padre, mi madre y mi contexto en los Pedregales de Coyoacán, sino también de un mundo académico, de un mundo del arte. Y ahí compartíamos muchas lecturas también, por ejemplo, textos sobre John Cage, sobre el azar, sobre Marcel Duchamp, sobre la música, y escuchábamos mucha música también, juntos los viernes, pintábamos, dibujábamos, nos escuchábamos, tomábamos cerveza, nos íbamos de fiesta, echábamos pachanga, claro, pero era un espacio también de lectura compartida, de muchos libros que todavía atesoramos, por ejemplo, sobre Francis Picabia, que sigue siendo uno de nuestros ídolos, sobre, bueno, en fin, muchos autores. Muchas gracias, Abraham. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero espérenos aquí para seguir conversando con Abraham Cruz Villegas. Ya estamos de regreso. Yo soy Fernando Rebel y estoy conversando con Abraham Cruz Villegas. Entonces,
Vamos directo al libro que nos has propuesto para este día. Son unos poemas de Concha Urquiza. Ujú. Cuéntanos cómo llegaste a esta poeta. Bueno, decía hace un momento, yo que estaba muy obsesionado en mi juventud con los contemporáneos y con los estridentistas de Jalapa y de Puebla, y en algún momento en una conferencia, estoy hablando del año 86, me acerqué a Monsiváis para preguntarle quién de los contemporáneos era su poeta favorito, alguien que le interesara más, y me dijo ninguno. Me dijo, lee a Concha Urquiza. Y entonces me fui corriendo a la biblioteca de aquí de la UNAM y busqué el libro y me encontré dos distintas ediciones de la poesía de Concha Urquiza y me sorprendió muchísimo. Y mucho tiene que ver con que yo crecí en un entorno católico, como mucha gente en este país, y había una serie de tensiones y fricciones dentro de la misma poesía que hice míos y que sigo enarbolándolos como propios, esta cosa de amor-odio con la institución religiosa, pero no con la religión, no con la espiritualidad. Y creo que para mí Concha Urquiza sigue siendo una piedra angular de mi manera de sentir y de pensar. Te quiero contar cómo yo llegué a Concha Urquiza por Los Detectives Salvajes. Quizá como tú sepas, se dice que Bolaño se inspiró en ella para hacer el mítico personaje de Cisaria Tinajero, al que este par de poetas real visceralistas estuvieron persiguiendo durante 20 años para encontrarse con ella, justamente en Sonora, ¿no? Así es, que la historia de Concha Urquiza es como al mismo tiempo muy divertida y muy dramática porque murió muy joven, ahogada en Ensenada a los 35 años y se volvió eso, un mito, ¿no? Y que para Bolaño como para su generación se volvió alguien también como muy importante y él la transforma en este personaje en Los Detectives Salvajes y que bueno, es como eso, la búsqueda de un mito, ¿no? Pero que en realidad no hace falta buscarla, ¿no? Es su poesía la que está allí y que para mí, dentro de esa construcción mítica, tal vez también es muy sorprendente que hace 100 años, en el México de los 20, un mundo regido por hombres, un mundo patriarcal, de machos, y durante y después de la revolución, hubiera esta voz tan impresionante, tan poderosa, tan emancipada, a pesar de incluso los contemporáneos. Fue algo que sigue siendo tan vivo como una mujer del futuro, que para mí es. Pues vamos a leerla, ¿no? Órale. Uno, primavera. Hoja a hoja la tierna primavera, el verdor de los campos restituye, y desatado de los hielos huye, el arroyo burlando la pradera. Despierto ayer a la canción primera, el salvaje gorrión el ala intuye, y por la luz que se derrama y fluye, sube y baja la escala pajarera. Ya la amapola su fulgor deshoja, y el dientecillo su dorada pluma, todo a la fiesta del color se arroja. Solo en el claro azul, que nada bruma, flota una nube desgarrada y floja, cual recinto brevísimo de espuma. 9 de septiembre de 1944. 2. Crepúsculo. Sobre monte y llanura se presiente, que nimba el sol en su postrero brillo, la voz de un invisible caramillo, eglogizando el aire confidente. Ya demudado, trémulo, vehemente, lleno solo del grito del cuclillo, se hunde el campo en el piélago amarillo que emana de las bocas del poniente. Inmóvil actitud, silencio intacto. En la áurea fiebre del minuto acendra, la rubia fronda su verdor abstracto, y su fino vaivén la escolopendra. En los senos del valle estupefacto, una divina soledad se engendra. 9 de septiembre de 1944. 3. Camécuaro. Pizarra y dilección de los sabinos es el húmedo espejo de las ondas. Verde y oro el regazo de las frondas, verde y gris los acuáticos caminos. Ausencia melancólica de trinos,
urge y agrava las querellas hondas. Solo la verde luz, las luces blondas, obsediendo los senos cristalinos. Obsesión de la luz, nada se mueve, nada vibra en el ámbito miraje, nada la pura soledad conmueve. En el inmóvil trance de matices, transfúndese las aguas y el ramaje en efusión de verdes y de grises. 12 de septiembre, 1944. Me gusta mucho que menciona en el poema un lugar, una situación y un momento. Y esto además en Michoacán, de donde era ella, de donde es mi familia paterna, y en sonetos, en decasílabos alejandrinos clásicos, que es como, bueno, es como la joya de la corona de la poesía clásica, muy inspirada en San Juan de la Cruz y en el Cantar de los Cantares, como una complicación extrema también del lenguaje, pero además donde ella se libera de esa espiritualidad profunda de la que casi padeció como católica mujer en los años 20 en México, y solamente habla de colores, de sensaciones, de percepciones, y me parece que es probablemente uno de los actos de mayor libertad de la poesía que ha habido en México, y que yo utilicé este poema para una exposición que hice en Los Ángeles hace algunos años, en mi galería de allá, Reagan Projects, en donde utilizo el ritmo y la secuencia de los endecasílabos para hablar de los colores usándolos en mis dibujos. Entonces hice unos dibujos muy grandes con un trapeador, cada color con la duración de cada línea, de cada poema, y ha sido como también un gran reto para mí, un atrevimiento muy grande para mí acercarme a la poesía de Concha Urquiza de esa manera. La poesía es algo que se debe experimentar de manera física, no tanto intelectual. ¿O qué piensas tú? Pues es con todo el cuerpo, justo. Creo que es, como también creo que Artaud lo planteó, desde el estómago y con cada pelo y con cada baba y con cada ojo. Todo tiene que ver con la manera en que existimos en el mundo. Yo creo que Concha Urquiza, que creo, probablemente voy a decir una barbaridad desde la parte espiritual muy profunda de mí, que es, o sea, desde lo más profundo de mí, que no creo que haya mucho profundo, pero bueno, que es que creo que ella quiso encarnar a Dios desde la palabra, como se diría también en la religión con la que yo crecí y en casi todas las religiones. Es el verbo el que le da sentido a la carne, y Concha Urquiza quiso encarnar el verbo poseyendo a Dios en la carne, en todo su cuerpo. Y creo que pues insisto, ya no es mío, sino suyo el atrevimiento, y creo que hizo suyo al espíritu más grande. ¿Te gustaría leer un poema? Con muchísimo gusto, sí. Voy a leer Como la sierva, que es un poema de 1937. Como la sierva, y cita el Salmo 41-2. Como la sierva que brama en las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Yo soy como la sierva que en las corrientes brama, sed y polvo de fuego su lengua paraliza, y en salvaje carrera, con las astas en llama, sobre la piedra el casco golpea y se desliza. Corriente abajo, al borde de las aguas tranquilas, donde perennemente fluye tu rostro manso, los que te aman beben con labios y pupilas, saciando sed eterna sobre el hondo remanso. Ciega de sol y angustia, preñada de agonía, la bestia enloquecida galopa todavía, a par del espumoso rugido del torrente. Solo a veces el viento, que tan de lejos vuela, le dice la frescura de aquella fontezuela, donde tu rostro manso fluye perennemente. Para mí esto es casi pornografía, en el mejor sentido. Es bellísimo, es sexual, está sudado, huele a lo que tiene que oler. Este es el poema. Pues no, me conmueve mucho. Insisto, es una experiencia física, es una experiencia profunda, es una experiencia que vibra en todo el cuerpo. Y es divina al mismo tiempo, ¿no? Es lo más sagrado, y es eso. Cuando hablamos del Cantar de los Cantares, es probablemente el verso más sexual que existe en la poesía históricamente. Y esta mujer lo hace suyo otra vez, ¿no? Lo trae al lago de Camécuaro, en Michoacán, ahí cerca de Zamora. Ahí puede uno ir a remojarse todo el cuerpo.
Y también es muy interesante que, que sí es poesía espiritual, es poesía que invita a un estado contemplativo. Sin embargo, hay una inquietud grande en cada uno de sus poemas. Por ejemplo, hay imágenes como la escolopendra en el segundo soneto, que es pues, una especie de cien pies venenosísimo ahí, que por qué está en este momento precioso del crepúsculo este elemento ahí. O la nube desgarrada, que menciona también en la primavera, que a mí me remite a algo doloroso y a la soledad, que está ahí sola en el claro. Es este contraste lo que me parece también muy interesante de estos poemas. Claro, y el agüehuete mirándose a sí mismo en el agua, está uno allí. Y la verdad es que ella, que además de todo espiritualmente también era comunista y tenía sus preferencias sexuales y tenía su identidad muy sólida en cuanto a lo que le pertenecía como la palabra de Dios, ella no dudó en ponerlo en el papel de esa manera como lo más ínfimo, que es el gusano, como también la baba de Artaud. Abraham, pues ahora vamos a dar paso a leer algún fragmento de los libros que tú has escrito. Aquí tenemos Round de Sombra y La voluntad de los objetos. Cuéntanos cómo es que tú escribes. ¿Es esta una extensión de tu trabajo artístico? ¿Es lo que Yo experimentas? he escrito desde finales de los años 80, en principio por, de nuevo, un periodo de crisis en cuanto a que no había en el panorama local, digámoslo así, quien escribiera sobre lo que a mí me interesaba de arte. Entonces empecé a escribir y empecé a publicar en los periódicos como La Jornada o El Universal y en suplementos de arte. Y después me empezaron a invitar para escribir en catálogos y en publicaciones internacionales. Y no dejé de escribir, pero luego empecé a escribir más con un carácter más literario, ficción, narrativa, ensayo, donde uno no habla de nada, por ejemplo, y seguí escribiendo sobre arte. Y después, en el año 2004, me convocaron de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta para hacer una colección de mis textos. Entonces trabajamos con Raúl Zorrilla, que era director de publicaciones, para hacer esta selección y la publicamos en 2005, 2006. Entonces incluye una combinación de mis textos sobre arte y otros que son más ensayos, cuentos y ficciones. Y después, más recientemente, en 2016, la editorial Sexto Piso de los hermanos Rabasa me convocó a hacer una nueva colección de textos donde, digamos, a lo que había en Round de Sombra le añadimos 10 años más de textos y la mayoría son más literatura, menos sobre arte, digamos, ¿no? Y hoy día estoy escribiendo ya desde hace tiempo una novela que espero publicar pronto. Y entonces es algo que es parte de mi trabajo yo digo como escultor. Yo escribo y hago esculturas con palabras también. A mí me gustaría leer una parte con la que abre el libro, que se titula Autoconstrucción, una introducción, porque, bueno, tú mismo has dicho que de eso va gran parte de tu obra, si no es que toda tu obra. Sí, he hablado de la autoconstrucción como el proceso a través del cual las personas construyen sus propias casas, las casas que habitan, que es donde, como yo crecí en la colonia Jusco, a 2 cuadras del Mercado de la Bola, aquí cerquita a pie, pasando Santo Domingo. Y la casa donde vive mi mamá, Angelita, que además hoy cumple 84 años. Felicidades. Que es el proceso que se llama así autoconstrucción. En otros países le llaman favela, en otros países le llaman bidonville, en otros toma, callampa, no sé. Y además para mí ha representado también en términos identitarios la construcción del yo, la autoconstrucción. Entonces un poco también estos textos, como mis esculturas, dan fe de la construcción y simultánea destrucción de mi identidad. Vamos a leer. Ahora, Autoconstrucción, una introducción. La casa donde nací y crecí se fue construyendo, modificando y destruyendo en un proceso de aceleramientos, calor-frío, inercias, uso-abandono, transformaciones, adaptaciones, cancelaciones y contradicciones, pretensiones estetizantes, aberraciones estilísticas, que han compuesto un conjunto que ahora, después de 40 años, es tomado como materia prima de una observación práctica. La construcción de mi casa,
de mi colonia, comenzó en los años 60, en el contexto de una invasión, en una zona de piedra volcánica al sur de la Ciudad de México, que no había sido contemplada en la planeación de la ciudad, si es que hubo alguna. Los materiales y las técnicas usados fueron casi completamente improvisados, dependiendo de las circunstancias específicas del entorno inmediato, en medio de una inestabilidad social y económica generalizada, no solo en México, sino probablemente en el mundo. Las soluciones estaban basadas en necesidades y situaciones concretas, como hacer una nueva habitación, modificar un techo, mejorar, modificar o cancelar algún espacio. Por haber sido construida sin presupuesto y sin voluntad arquitectónica, actualmente la casa aparece caótica y casi inútil. Sin embargo, cada detalle, cada esquina tiene una razón de ser, de estar allí. La casa es un auténtico laberinto pulido por la pátina simultánea de la construcción, el uso y la destrucción. Esa autoconstrucción, como se llama genéricamente a ese tipo de edificaciones, debe ser vista como un proceso cálido en el que la solidaridad entre vecinos y familiares es muy importante. Esto no solo en términos de colaboración como tal, como un capital compartido, sino también como un entorno educativo y enriquecedor para cualquier individuo como parte de una comunidad, para entender su propia circunstancia. Este proyecto es un levantamiento, una proyección en perspectiva del lugar, mi casa, realizado del mismo modo, tal como fue surgiendo, improvisando sobre la marcha, sin presupuesto, sin plan, sin objetivos claros. Pues se vincula mucho con lo que hemos estado hablando, ¿no? Sobre todo con Artaud, por ejemplo. Claro, bueno, se vincula con casi todo, diría yo, obviamente, pero claro que hay algo importante, un poco que está atravesado de una mirada también que no es ingenua, es política, es económica, sobre la desigual distribución de la riqueza, el autoritarismo, la burocracia, la corrupción que ha preñado este país en todos sus procesos, incluyendo los culturales, y que de ahí ha habido una conciencia de la que yo me he hecho eh, la he hecho mía, vaya, en todos mis proyectos. No todos se llaman autoconstrucción, pero están atravesados de esta idea y de la posibilidad de trascender eso que sería la desigualdad social y de los desplazamientos humanos, de las personas que tienen que tomar un predio y hacer lo suyo sin permiso, etcétera, sin dinero. Y eso es un fenómeno humano, otra vez. Las personas migrantes, las personas refugiadas también tienen que ver con estos procesos y hacen un albergue de cualquier lugar. Abraham, ¿qué otros libros has estado leyendo recientemente? ¿Qué te ha movido en los últimos tiempos? Bueno, he estado leyendo en particular sobre la criptografía y los jeroglíficos mayas, porque me invitaron a ser director artístico de una Bienal de Arte Internacional de Arte Contemporáneo en Yucatán, que va a ser la primera Bienal Internacional en México. Y esto va a ser en noviembre de este año 2026. Y entonces estoy tratando de involucrarme con información, investigaciones y proyectos que tienen que ver no solamente con la historia de Yucatán, sino también con los mayas contemporáneos, con la lengua que hablan, que todavía está viva, y los procesos de transformación del futuro de las personas que ocasionalmente les llaman indígenas, pero que tienen también sus emancipaciones propias y sus crisis como parte de una cultura ancestral. Entonces he leído, por ejemplo, un libro que se llama Los Cuatro Cielos, en inglés The Four Heavens, de David Stewart, que ha abierto un nuevo paradigma justamente en términos de la interpretación de los jeroglíficos mayas. Y pues he estado aprendiendo mucho. Y así otros libros también sobre historia y cultura y lengua. Es una bienal que tiene como eje principal la lengua, los lenguajes, y van a venir artistas que hablan distintas lenguas de Egipto, de Líbano, de Francia, de Sudamérica. Hay una artista de Tierra del Fuego, chilena, artistas tojono Osham, artistas zapotecos, artistas purépechas, artistas de habla inglesa. Entonces creo que va a ser de una pluralidad también donde vamos a tener que estarnos diciéndonos mutuamente, léemelo. Pues bueno, con ese cierre perfecto que acabas de hacer, te quiero agradecer una vez más el que hayas aceptado esta invitación para conversar sobre libros tan maravillosos y sobre tu manera de leerlos. Muchas gracias. Pues
Con esto damos por terminado este increíble episodio de Léemelo. Yo soy Fernando Reveil y lo seguiré viendo en más episodios aquí por TV UNAM y Canal 22. Muchísimas gracias.